Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 27, mes 8, Job, capítulo 23. Vemos el motivo de la angustia y el dolor de Job, el cual es su fuerte necesidad y ansias de presentarse delante de Dios y ser escuchado por Él. Muchos de nosotros en el sufrimiento podemos identificarnos con momentos donde nuestros pensamientos son así. Nuestro único anhelo es que Dios nos escuche directamente, poder tener un canal abierto hacia Él y presentarle nuestra solicitud, dolor o queja por ese momento. Lo que Job anhela es un camino hacia Dios y lo que necesita es un mediador para presentarse ante Él, como hemos visto ya en este libro. Ambas cosas se encuentran únicamente en Cristo, quien es el único camino al Padre, según vemos en Juan 14:6, y es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5. Job, junto con manifestar su causa al Señor, reconoce que su voluntad es suprema y debe ser obedecida, tanto así que dice que la necesidad de someterse a Dios es más importante que la de comer. Esto se relaciona con su reconocimiento de que Dios es soberano. Dice en el versículo 13, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. El Señor es soberano en su situación. Esto a su vez causa espanto a Job. La meditación en las perfecciones de Dios debe impactar nuestro corazón y llevarnos a un santo temor de su nombre. Capítulo 24. Por otra parte, Job expresa una queja ante el Señor, pues reclama indiferencia de parte de Dios ante la maldad de los que hacen iniquidad. Ellos pueden desarrollar sus planes malvados y pueden vivir de esta manera contraria a la voluntad de Dios, pareciendo que por un largo tiempo pueden hacer esto sin ser estorbados. Describe a los impíos como opresores que buscan el secreto para pecar y creen que no serán descubiertos por el Señor. Pero Job también reconoce acá que a ellos les espera el Seol, el sepulcro, la oscuridad, las tinieblas eternas. Es decir, Job eleva una queja pero inmediatamente parece entrar en razón, volviendo a un concepto correcto de acuerdo a lo que él reconoce de la voluntad de Dios. Capítulo 25. Bildad responde a Job, señalando que ningún hombre puede justificarse con Dios, ya que incluso las cosas creadas inertes, que como tales no cometen pecado, no están totalmente limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre. Estas palabras son una nueva invitación a Job a que no trate de justificarse y recuerdan el estándar de justicia y santidad de Dios, pero no señalan un camino a la salvación. Capítulo 26. Job responde proclamando la soberanía de Dios, describiendo sus poderosas obras y su insondable sabiduría. Con el conocido versículo 7, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Esto es bastante significativo porque dista mucho de los mitos que había en ese entonces y que algunos hoy siguen creyendo, como por ejemplo que la tierra estaba sostenida por una tortuga o por los hombros de un titán, en ese caso llamado Atlas. Job, conociendo la palabra de Dios, declaró que la tierra sostenida sobre la nada. Luego en el versículo 14 podemos apreciar la actitud de Job cuando dice: he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Aunque conozcamos toda la palabra de Dios en detalle, debemos reconocer la misma limitación que Job. Solo conocemos los bordes de sus caminos. Hay una eternidad en Dios que nunca vamos a poder abarcar en nuestra mente, y aún lo que nos ha revelado, si llegamos a conocerlo exhaustivamente, nos muestra solo el borde de su infinidad. Capítulo 27. Job describe el castigo de los malos y reconoce que, aunque alguien sea rico, si no hace el bien y es injusto delante de Dios, realmente esa riqueza de nada le servirá en el día final. Y habrá un día en que el Señor abrirá sus ojos y no tendrá ya nada, ninguna posesión, y será tarde para venir al Señor. Esto nos llama a reflexionar sobre lo que tenemos y entender que a pesar de que haya riquezas a nuestro haber, debemos siempre saber que la única esperanza está en el Señor y debemos venir a Él mientras hay tiempo. Pues como dijo nuestro Señor, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Salmo 41. En los versículos 1 al 4 se llama bienaventurado al que piensa en el pobre, porque quien hace tal cosa también tiene en cuenta su condición. De hecho, el salmista suplica en el versículo 4: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Esa es la actitud que debemos tener. Es un ruego que debemos hacer nuestro, y quien tenga esa disposición de humildad será favorecido por el Señor, como vemos en los versículos 2 y 3. Desde el versículo 5 el salmista era asediado por sus enemigos, quienes lo aborrecían y deseaban su muerte. En esto anticipó los padecimientos de Jesús, quien fue aborrecido por quienes debían recibirlo, a quienes él había venido a salvar. En el versículo 9 vemos algo muy importante, porque este versículo se aplica directamente a Cristo. Aquí se anuncia y profetiza con claridad la traición de Judas. Nuestro Señor Jesús, a pesar de la traición que sufrió, siguió adelante en obediencia a Dios por amor a nosotros para nuestra salvación. Desde el versículo 10, luego de su humillación, Cristo fue exaltado hasta lo sumo y en su segunda venida dará el pago a sus enemigos, cumpliendo de manera definitiva
definitiva lo anunciado en este salmo. Por último, en los versículos 12 y 13, aprendemos que si hemos andado en integridad es porque el Señor nos ha sustentado, y eso siempre debemos reconocerlo. Él es quien nos guarda y sostiene nuestros pasos para que caminemos en su senda. Por otra parte, si hemos pecado, es nuestra responsabilidad y también es nuestro deber arrepentirnos. Proverbios capítulo 22, versículo 5. La Escritura nos ordena alejarnos de aquel que va por el camino de perversión. La necesidad de tomar distancia del que va por un camino desviado no implica dejar de predicarles el Evangelio, pero debemos escoger nuestras amistades de acuerdo con la palabra de Dios, y solo podemos llamar verdaderamente amigo a quien nos guía a Cristo. Versículo 6. Nos recuerda el deber de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Si, contrario a nuestro deseo, nuestros hijos no llegan a ser salvos, debemos recordar que nosotros no controlamos sus almas, sino que sabemos que la salvación es una obra de Dios que solo Él puede hacer en el corazón de ellos. Lo que sí podemos y debemos hacer es pasar el testimonio del Evangelio, y aunque no crean en Él, les servirá igualmente para vivir una vida que evite el mal. Si no es discípulo de Cristo, está claro que nuestro hijo no disfrutará del bien verdadero, pero aún así puede vivir una vida más cercana al bien y a la sabiduría que aquel que está en completa oscuridad. Así vemos culturas paganas que no recibieron nada de la palabra de Dios y que están en las completas tinieblas de su idolatría, exhibiendo como consecuencia muchos males en su seno. Por otro lado, vemos otras culturas que han recibido principios del cristianismo, demostrando ecos de la cosmovisión cristiana y de su ética que sí benefician a la sociedad en general. Lo mismo ocurre con las personas. Segunda de Corintios, capítulo 1, desde el versículo 12, habla sobre la actitud que debemos querer demostrar también en nuestra vida, y es la de andar con sencillez y sinceridad, no con sabiduría humana ni terrenal, sino con la gracia de Dios, y así conducirnos en el mundo y en la iglesia. Los incrédulos y los cristianos deben ver en nosotros esa sencillez y sinceridad de Dios. Debemos poner esto ante Dios en oración para que sea una realidad en nuestra vida. Luego, el apóstol demuestra que su palabra empeñada tenía un valor. Él no decía nada a la ligera, sino que se preocupaba de cumplir lo que prometía. Esto venía del ejemplo que tenía en Cristo, pues afirmaba que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En el versículo 20, es decir, todas las promesas en Cristo son sí, lo que significa que se cumplen, y nosotros a ellas respondemos amén, para la gloria de Dios. Entonces, si Dios es fiel cuando entrega su palabra, también debemos serlo nosotros cuando estamos empeñando la nuestra. El versículo 20 también es clave porque afirma que Cristo es el cumplimiento de todo lo anunciado y prometido antes en la ley, los profetas y los salmos, como el mismo Señor Jesús declaró en Lucas 24:44, y podemos ver en numerosos otros pasajes. Todo el Antiguo Testamento tiene como eje de su mensaje a Cristo, y es a la luz de su persona que debemos interpretarlo y leerlo. También nos habla sobre el sello del Espíritu Santo. Esto es algo que ya estaba mencionado en Efesios capítulo 1, pero acá se vuelve a tratar. El Espíritu es un sello y una garantía. Dios no tiene por qué darnos una garantía de nada, pero Él quiso hacerlo, y nos dio este sello o señal de que Él nos redimirá por completo, y esa garantía es su mismo Espíritu. Debemos darle gracias por esta hermosa obra que Él hace en nosotros a través de su Espíritu que nos sella. Quiere decir que nos asegura y guarda, y además nos identifica para esa redención final. Capítulo 2. En los versículos 1 al 12 vemos un caso de perdón congregacional. Cuando una persona ha pecado abiertamente causando un dolor a la iglesia, es necesario que esa persona responda al llamado que la iglesia le hace y se vuelva en arrepentimiento. El llamado no es que aquel que falla una vez se expulsa para siempre. Si alguien es disciplinado por la iglesia, es para que recapacite y para que vuelva al Señor y a la comunión con su pueblo. El apóstol indica la actitud correcta hacia aquel que vuelve arrepentido. En este caso, a esa persona le bastaba la reprensión ya hecha por muchos. A la iglesia ahora, según el versículo 7, le restaba perdonarlo y consolarlo para que no fuera consumido de demasiada tristeza. Esto es sinónimo de confirmar el amor hacia esa persona. El caso anterior es para alguien que vuelve en arrepentimiento. Recalco la palabra arrepentimiento, porque mientras no vuelva de esa manera, no se le debe extender la comunión a esa persona, sino que sigue en estado de excomunión. De otra forma, tomando la parábola del hijo pródigo, es como si el padre lo hubiera hecho volver a casa sin que se hubiera arrepentido. No sería realmente un proceder bíblico, ni tampoco una ayuda a esa persona para que se arrepienta. Pero una vez que el hijo volvió en sí y reconoció: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, solo ahí es cuando pudo entrar en la casa y volver a la comunión con su padre. Por último, es importante perdonar cuando hay arrepentimiento. Dice el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo está al acecho, y en estas cosas se manifiesta con mucho poder. Cuando hay este tipo de conflictos entre personas en la iglesia, cuando hay necesidad de pedir perdón y de perdonar, porque son dos caras de una misma moneda, suele haber un estorbo satánico a este proceso. Debemos tener mucho cuidado de no dar lugar al diablo, porque él está maquinando para poder destruir el cuerpo de Cristo. No demos lugar a esas maquinaciones, sino que obremos por el amor que hemos recibido de nuestro Señor, reflejando también el Evangelio en nuestras vidas.